Bueno, siempre que hablamos de pavimentos es importante conocer estas tres cosas, lo que son las lechadas asfálticas, microaglomerados y fog seal. Cuando hablamos de lechadas asfálticas, esta consiste en la preparación y colocación de una mezcla de emulsión asfáltica, agregados y agua, sobre una capa de rodadura ya existente, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales. Esta también es definida por Rodríguez en el 2001. La define la emulsión como la combinación fina estabilizada de un líquido en otro, en este caso el asfalto y el agua, los cuales no son mezclables entre sí si están unidos por un agente emulsificante. Las lechadas constan de 5 materiales principales. El primero es el material bituminoso, el cual consiste en una emulsión catiónica convencional importante de rotura lenta y superestable de tipo CRL1H. Segundo, tenemos agua limpia. Es importante que el agua esté limpia y libre de materia orgánica. ¿Por qué? Esta puede ser potable, sí, y si, en caso de no ser así, debe cumplir con ciertos requerimientos, como lo son un pH de transición ácida a alcalina, es decir, entre 5.5 y 8, y también esta debe tener un contenido de sulfatos menor a 1 gramo por litro. Tercero, tenemos aditivos. Los aditivos son importantes, pero ya estos son a criterio, depende de lo que se quiera lograr. Estos son requeridos para el control de los tiempos de rotura y a su vez de apertura al tránsito, es decir, si se quiere dar una apertura temprana al tránsito. Por cuarto tenemos el filler y cuarto y quinto tenemos el filler y los áridos finos. Comenzando por filler, este corrige la granulometría produciendo una mezcla, por decirlo así, más consistente, y aumenta el contacto entre lo que es el agregado y la emulsión. Y por quinto, los áridos finos, que deben estar bien graduados y deben estar en un intervalo de 3 y 6 milímetros. Depende de estos el tamaño del espesor de la capa. Entonces, es importante reconocer cuáles son los objetivos, ahorita abordamos los tipos, cuáles son los objetivos de las lechadas asfálticas. El primero es impermeabilizar y rejuvenecer el pavimento, la estructura del pavimento. A su vez, también esta detiene procesos erosivos, sella grietas superficiales y mejora la resistencia al deslizamiento. Entonces, de aquí salen las características que debe tener una lechada asfáltica, de lo cual es importante saber que la lechada asfáltica no aporta estructura al pavimento, es decir, no hace parte de la parte estructural. Sin embargo, esta protege y conserva las capas estructurales, retardando su deterioro. Esta no corrige la regularidad superficial representada a través del parámetro IRI, y esta solo se debe aplicar en pavimentos estructuralmente sanos. Entonces, hay que tener en cuenta también que si se quieren aplicar 2 capas de lechada asfáltica de dicha emulsión, se debe tener en cuenta que la primera capa debe haber curado totalmente y puesta en disposición al menos un día, durante un día al tránsito. Entonces, ahora vamos con los tipos de lechadas. Existen 4 tipos: A1, B1, C1 y D1. Y estas varían de acuerdo al tamaño. La primera es la A1, que presenta un tamaño pequeño y se suele utilizar para sellado fino en vías de tráfico liviano, es decir, las vías poco recurrentes. Tenemos la B1, que ya podríamos decir que es un tipo de lechada asfáltica general, presenta un tamaño mediano y su uso se basa en el sellado general para aumentar la textura. Y por último tenemos la C1 y la D1, que suelen presentar tamaños más gruesos y producen una superficie de textura profunda y se usan para vías con un alto nivel de tránsito. Entonces, importante tener en cuenta que cuando se realizan las lechadas asfálticas se tienen en cuenta 2 ensayos. El primero es el ensayo por pérdida de abrasión bajo medio húmedo. ¿Qué pasa con esta? Tiene ciertos requerimientos según su máximo, pero queremos tener en cuenta que a mayor contenido de asfalto, menor pérdida por abrasión, debido a que esta aumenta la ligación entre lo que son las partículas. También debemos tener en cuenta que el desgaste y la abrasión, cuestión lógica,
que esta va a depender, va a sufrir más en servicio directamente ligada con el nivel de tráfico, es decir, a mayor tráfico, pues mayor desgaste. Una alternativa para caminos con alto nivel de tráfico es usar emulsiones modificadas cuyo residuo permite mejorar las propiedades mecánicas. El segundo ensayo es el ensayo absorción en la máquina de rueda cargada, perdón. Bueno, este ensayo es más que todo para verificar el comportamiento en servicio. Se usa para determinar tendencia de las lechadas a exsudar, detectando dosis excesivas de asfalto. Entonces, resumamos el objetivo. El objetivo de ese ensayo no es desgastar la lechada, sino sobrecompactarla para así forzar al ligante a fluir hacia la superficie. Entonces, de ahí sacamos que a mayor contenido asfáltico, mayor es la tendencia que tiene la mezcla a exsudar. Ok. También podemos nombrar lo que es resumidamente el diseño de la lechada asfáltica. Una lechada asfáltica, pues en la primera parte que se tiene que tener en cuenta para diseñar una lechada asfáltica, pues es seleccionar el tipo de lechada que se va a aplicar, de las cuales ya hablamos, A1, B1, C1 o D1. El segundo es seleccionar los materiales, seleccionar el tipo de emulsión y la granulometría del agregado. Tercero es un diseño preliminar donde se dosifica la lechada en base a los cálculos teóricos, es decir, porcentaje de emulsión, etc. Cuarto es el diseño definitivo, se determinan las dosis definitivas de emulsión, agua y si se requiere algún tipo de aditivo, por lo que ya mencionamos anteriormente. Y por quinto, se verifica que los materiales usados sean compatibles y estén dándonos los parámetros para los cuales fueron adicionados en la lechada. Bueno, es importante tener en cuenta que previo a la aplicación de la lechada se debe realizar una adecuación a la zona. Es decir, con el fin de que la lechada no se vea afectada. Dentro de esas adecuaciones, se debe tener en cuenta que con suficiente antelación se debió haber efectuado los parcheos y bacheos de aquellas áreas, por decirlo así, inestables de la estructura de pavimento. También justo antes de la lechada se debe remover todo el polvo con ayuda de barredoras mecánicas, con máquinas sopladoras, el polvo o el barro seco de cualquier otro material suelto durante la estructura. También es importante tener en cuenta que esta se debe aplicar y se prepara a razón de 1:4. Es decir, una parte de emulsión por 4 partes de agua. Así como también se debe estar bajo un riego uniforme. Es necesario que al momento de aplicarla, la temperatura ambiente en la superficie sean superiores a 5 grados. Asimismo, no haya lluvia ni predicciones de lluvia. Microaglomerados en frío. Bueno, podemos hablar sobre los microaglomerados en frío, que es una aplicación muy similar a la de las lechadas asfálticas, pero con algunas diferencias radicales. Entre las más importantes se encuentra que se usa una emulsión modificada con polímeros por la que la mezcla presenta mejores parámetros mecánicos. La segunda es que al emplear este tipo de emulsiones del tipo Quick Traffic, se pueden abrir al tráfico en solo un par de horas. También tenemos que estos microaglomerados presentan una mayor consistencia durante el mezclado y la colocación. Tienen un mayor desempeño mecánico durante la vida de servicio y se pueden aplicar en espesores mayores que la lechada. Ok, estos están compuestos también relativamente de los mismos materiales de las lechadas asfálticas. Entre estos están el material bituminoso del tipo CRL1HM, el cual es una emulsión catiónica de rotura lenta superestable modificada con polímeros. El segundo son los agregados pétreos y los llenantes minerales. Bueno, las aplicaciones del microaglomerado en frío sirve para solucionar problemas como lo son: mejora la textura y rugosidad superficial, incrementa la adherencia entre el neumático y el pavimento, lo cual es bastante importante para seguridad vial. Mejora la impermeabilización del pavimento y prolonga su vida útil.
Rejuvenece el pavimento que presenta degradación y pérdida de material superficial, sellándolos y evitando que sigan degradándose superficialmente. Puede aplicarse para el relleno de ahuellamientos, lo cual es comúnmente usado. Existen equipos especiales que permiten rellenar huellas de hasta 40 milímetros, es decir, de pulgada y media, en una sola pasada. Pueden aplicarse para realizar reperfilados menores en el pavimento, y el microaglomerado puede ser empleado para el recapado general de calles y carreteras de tráfico medio y pesado. Ok, algo importante es que si el pavimento no presenta grandes problemas estructurales ni deformaciones, la implementación del microaglomerado constituye una solución muy eficiente y económica para la conservación, tanto preventiva como curativa del pavimento. Microaglomerados en caliente. Bueno, según INVIAS, definida por INVAS como una capa de mezcla asfáltica de tipo discontinuo, para capa de rodadura preparada y colocada en caliente sobre un pavimento que ya existe. Se implementa con el fin de mejorar las condiciones del drenaje, así como la fricción superficial, y rejuvenecer el pavimento con una nueva superficie de rodamiento. Está compuesta por material bituminoso tipo CRR2M, el cual es una emulsión, el cual es una emulsión catiónica de rotura lenta, superestable, modificada también con polímeros. Segundo, tenemos agregados pétreos y llenantes minerales. Tercero, material para el riego. Y cuarto, aditivos en dado caso sean requeridos para mejorar su adherencia, o por lo que ya hemos mencionado, si se quiere poner a disposición temprana del tráfico. Bueno, para la aplicación es fundamental que todos los componentes de la mezcla estén calibrados, es importante. Es decir, que la dosificación realizada sea la necesaria, se sigue con el extendido regular sobre la carretera, esté controlada, también es importante que se esté controlando la consistencia de la lechada para que tenga, por decirlo así, suficiente fluidez a la salida y se obtenga un extendido homogéneo a lo largo de la vía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los sellos, los sellos de niebla o los famosos Fog Seal. Bueno, según la Asociación de Fabricantes de Emulsiones Asfálticas, el sello neblinoso, como lo llaman ellos, se define como una ligera aplicación de rociado de emulsión asfáltica, diluida, utilizada principalmente para sellar superficies asfálticas existentes con el fin de reducir el enraizamiento y enriquecer las superficies secas y erosionadas. Los sellos antiniebla se denominan tratamientos de enriquecimiento, ya que se añade asfalto fresco a una superficie que ya se encuentra envejecida, para así alargar la vida de la superficie del pavimento. También es importante saber que los sellos de niebla, conocidos como capas de sellado, también son útiles en aplicaciones de sellados de virutas, para mantener las virutas en su lugar, en las capas de sellado frescas. Este método puede ayudar a prevenir los daños de los vehículos debido a las virutas que vuelan por las altas velocidades. Bueno, dentro de las funciones que tenemos del Fog Seal se encuentra que el propósito del sello antiniebla, del sello de niebla, es revestir, proteger o rejuvenecer el pavimento del asfalto existente. También un sello de niebla puede ser usado para disminuir la permeabilidad del agua y el aire. En la medida que se produzcan tales reducciones, es importante saberlo, en la medida que se produzcan tales reducciones de permeabilidad, se mejorará la impermeabilización de un pavimento y se reducirá la susceptibilidad al envejecimiento debido a la oxidación del ligante. Las emulsiones de sellado de niebla deben penetrar en los huecos del pavimento para sellar la superficie. Una emulsión de fraguado lento diluida en agua resulta ser un material adecuado para el sello de niebla en este caso. Una emulsión demasiado espesa no podría penetrar adecuadamente los huecos de la superficie y dejaría un exceso de asfalto en la superficie después de que la emulsión se rompa, lo cual provocará una superficie resbaladiza, lo cual no se quiere.
una emulsión de sello neblinoso moja la superficie del pavimento y luego se rompe, formando una nueva película de asfalto en la superficie del pavimento. Y bueno, también la velocidad a la que se rompe la emulsión depende principalmente de las condiciones meteorológicas, como lo son el viento, la lluvia y la temperatura. Entonces, también es importante tener en cuenta las condiciones de sitio para aplicar este Fog Seal. El primero es que el clima cálido y seco hará que la emulsión de baja viscosidad se rompa rápidamente, lo cual provocará la formación de una película de asfalto en la superficie del pavimento. Y eso provocará deslizamiento como lo que vimos, como se mencionó anteriormente. La temperatura atmosférica debe ser superior a 10 grados y la temperatura del pavimento debe ser superior a 15 grados. La preparación de la superficie, bueno, ya hemos mencionado varias veces esto, que antes de la aplicación de sello antiniebla o sello de niebla, la superficie del pavimento debe estar limpia y seca. Es decir, se debe ayudar por medio de barredoras, escobas eléctricas o con una bomba de agua para eliminar el polvo, la suciedad y los escombros. Y si se utiliza un lavado, es decir, si se requiere un lavado para la aplicación, es importante realizarse un día antes, 24 horas antes de la aplicación del sello de niebla, para así permitir un secado adecuado. Entonces, dentro de los principales usos del sello antiniebla se encuentra la renovación de viejas superficies asfálticas, sellar pequeñas fisuras y vacíos superficiales, recubrir partículas de agregado en las superficies y prevenir el desprendimiento de partículas de agregado, como se mencionó anteriormente. Muchas gracias.